Urgente, apocalipsis URF. El mundo aplaude a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Brillante eliminación del enemigo en la ardiente tierra del frente. Kupiansk castigó duramente a Putin. En respuesta, él lanza misiles contra Europa. Impactante. Ucrania lanza a la bestia secreta al cielo. Esta se aferra al poderío ruso. Moscú sigue nerviosa. El ejército de Occidente y el refuerzo de drones. Ucrania está en la cima. Gracias. Sobre todo esto en nuestro programa Punto Infernal. La guerra de emergencia ha pasado definitivamente al territorio de la Federación Rusa. Los apagones se instalaron de inmediato en varias regiones y Moscú tiembla convulsivamente ante la expectativa de algo aún más terrible. Las Fuerzas Armadas de Ucrania irrumpen con dureza. Esto hay que verlo con los propios ojos. Los rusos han caído en un verdadero infierno que ellos mismos encendieron. A la caída del imperio le queda medio metro. ¿Acaso ya se ve el final de la Federación Rusa en el horizonte? Los primeros detalles en el siguiente reportaje. Las Fuerzas Armadas de Ucrania aumentan la cantidad y eficacia de ataques contra objetos rusos de generación térmica y eléctrica. Las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania son una respuesta a los ataques continuos contra la infraestructura civil y crítica de Ucrania. Para llevar esta guerra a una situación de estancamiento, para cambiarla, hay que aprender no solo a repeler los ataques del enemigo en el frente, sino también a golpear su logística y su aviación. Por eso es necesario, y ya ni siquiera hablo de la necesidad de atacar las empresas del complejo militar industrial y el sistema energético de Rusia. Al intentar dejar sin luz a los ucranianos, el dictador ruso condena a millones de rusos a un invierno oscuro y frío. Si amenazan con un apagón, por ejemplo, en la capital de Ucrania, en el Kremlin deben saber que habrá un apagón en la capital de Rusia. Esto es Belgorod. Aquí no hay luz en ningún lado de Belgorod. A principios de noviembre, Ucrania lanzó decenas de ataques contra subestaciones eléctricas rusas. Drones de largo alcance cortan la electricidad en la ocupada Donetsk y en la península de Crimea. Carguen los teléfonos rápidamente, parece que decidieron cortarnos la luz. Ya dejé de contar después de más de 30. ¿Qué? Kalutskaya 32, oscuridad, y más allá sigue oscuridad, oscuridad, oscuridad. Y los misiles de crucero y los drones de ataque están familiarizando con la realidad de los apagones a millones de habitantes de la parte europea de Rusia, incluyendo Moscú y la región de Moscú. Además del armamento ucraniano, no se puede olvidar el suministro de armas occidentales, con las que Ucrania también ha comenzado recientemente a atacar territorio ruso. Territorio. Las regiones de Rostov, Kursk, Belgorod y Briansk están dentro de la zona de alcance. Como desde posiciones occidentales de ataque, lo vuelvo a recalcar con los ataques de Seskalpa y Shtorshedal, solo que, en consecuencia, se trata de una versión modernizada del sistema de misiles antiaéreos S-200. Antes del inicio del invierno, Ucrania cuenta con una amplia gama de armas potentes de largo alcance. Los drones reactivos Bars, Peklo, Polyanitsia y FP-1, así como los misiles de crucero Flamingo y Larga Neptuno, pueden alcanzar las ciudades rusas más grandes, incluidos los objetos de suministro de calor y electricidad de Moscú y San Petersburgo. Teniendo en cuenta las particularidades climáticas de la Federación Rusa, considerando las características táctico-técnicas y el equipamiento de ataque de Ucrania, a la Federación Rusa le espera un invierno duro, tanto en el sentido literal como en el figurado de la palabra. En primer lugar, se trata de las centrales termoeléctricas y otras instalaciones de producción que mantienen la vida en las grandes ciudades rusas.
Putin volvió a dañar su propia reputación. Kupiansk, que el Kremlin ya había incluido pomposamente en la lista de victorias, de repente resultó estar completamente bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los soldados rusos fueron una vez más avergonzados por todo el imperio. El contraataque ucraniano lo puso todo patas arriba, venganza que literalmente destrozó las fuerzas enemigas. ¿Han aprendido la lección los ocupantes? Hablaremos más sobre esto en un momento. Otra mentira de la propaganda rusa ha atrapado a los rusos en sus propias declaraciones. No puedo mostrar los signos adecuados ni pronunciar determinadas palabras en nuestro contador, pero entiendo que hoy debemos enviar a Putin una vez más al rumbo del barco ruso. Al parecer, los altos dirigentes de la Federación Rusa se olvidaron de tomar las pastillas adecuadas. Soñaron que sus tropas habían bloqueado a 15 batallones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y que controlan completamente Kupiansk en la región de Yarkiv. Sobre esto informó el llamado jefe del Estado Mayor, Gerasimov, durante la visita del búnker a uno de los puestos de mando del Grupo Oeste. El Grupo Oeste eligió la ciudad de Kupiansk y continúa la destrucción de las formaciones de las fuerzas militares de Ucrania rodeadas en la orilla izquierda del río Oskil. En el Estado Mayor General negó las afirmaciones del Kremlin, diciendo que en la ciudad y sus alrededores continúan operaciones de contrasabotaje y acciones especiales para buscar y eliminar los grupos de sabotaje y reconocimiento enemigos. A día de hoy los ocupantes rusos solo están en las afueras. Actualmente su situación allí es muy mala. No diré que la situación allí sea fácil, ni por supuesto que hoy sea, simplemente color de rosa. No, hoy las fuerzas de defensa están allí. Están haciendo un gran esfuerzo para llevar a cabo las acciones necesarias, bloquear al enemigo, no permitirle la posibilidad de seguir infiltrándose y, de hecho, expulsarlo de esas posiciones tácticas que los rusos lograron ocupar un poco antes. Y esto está ocurriendo poco a poco, gradualmente, pero estamos empujando al enemigo fuera de Kupiansk. La cúpula rusa difunde deliberadamente tales declaraciones. En primer lugar, intentan mostrar a los rusos que supuestamente tienen logros en Ucrania para justificar sus pérdidas. Su economía se está precipitando al abismo, pero quieren demostrar que todo va según lo planeado. Así lo afirma Yuri Fedorenko, comandante del 429 Regimiento Independiente de Sistemas No Tripulados Aquiles. El segundo objetivo del Kremlin es presionar a los ucranianos. Declaraciones similares llegan al espacio informativo de Ucrania. Y son precisamente los ucranianos quienes pueden ser engañados si no analizan la información. Influencia sobre Londa Trump, quien no entiende los detalles. Incluso en Alaska, Putin le aseguró a Trump que conquistaría todo el Donbass y Kupiansk. Por eso ahora el Kremlin presenta sus deseos como si fueran realidad. La dirección de Kupiansk sigue siendo un punto complicado en el mapa de Ucrania. En la propia ciudad, las fuerzas de defensa lograron atar a las unidades ofensivas del enemigo y forzarles intensos combates urbanos. El enemigo está sufriendo enormes pérdidas y no puede avanzar más allá de los suburbios. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas continúan, poco a poco, paso a paso, barrio por barrio, empujando a los ocupantes hacia su infiltración de pequeños grupos de asalto de hasta 3 personas, acumulación y, en consecuencia, intentos posteriores de tomar el control de la logística y la ubicación de las fuerzas de defensa de Ucrania. Además, los ocupantes están utilizando la táctica de los llamados ataques con bandera, es decir, cuando un grupo de 2 o 3 personas corre hacia una u otra zona de Kupiansk que se encuentra en la zona gris, es decir, un territorio que no está controlado por ninguna de las partes, colocan la bandera tricolor rusa, lo graban en video y lo presentan como si fueran datos de control objetivo, como si ese microdistrito de Kupiansk ya estuviera directamente controlado por las fuerzas de ocupación rusas. Actualmente, casi la tarea principal de ambas partes es cortar o al menos complicar al máximo la logística. A pesar de todas las situaciones difíciles,
las condiciones climáticas y la falta de personal, los defensores ucranianos se las arreglan magistralmente. Rusia está perdiendo la cabeza por esto y sus ataques ya no se pueden ocultar. En respuesta, Putin lanza fuego, una bandada de misiles vuela hacia Europa. Es un shock, esto lo cambia todo. En el frente, Putin está sufriendo un fracaso total. Los generales rusos bajan la mirada cuando rinden cuentas ante el dictador. Los ingenieros esperan ser elogiados. La industria de defensa rusa ha producido una nueva arma. Todo sobre esto y más en el reportaje. A continuación. Drones desconocidos atacaron nuevamente la refinería de Novokuybishevsk en la región de Samara, Rusia, según informan los medios rusos. Según los residentes locales, se escucharon alrededor de 10 explosiones. También los testigos informaron sobre destellos brillantes en el cielo. Putin está acumulando misiles para bombardear Europa. Con esta advertencia, el ministro del Ejército de Estados Unidos se dirigió a los diplomáticos europeos en Kiev. Andriy Skoll, según informa The New York Times. La nuca dice que es una mención. Si un misil Kh-55 entra en territorio polaco, el Kh-55 es de los años 50. Misiles similares al Kh-555 y Kh-101 que los rusos usan para atacar Ucrania, pero solo el índice Kh-55 corresponde a un misil con ojiva nuclear. Entró en el territorio de Polonia con un simulador avanzado. Era una carcasa completamente vacía, realmente no había carga nuclear en la cabeza, afortunadamente, gracias a Dios. Pero nadie puede determinar con certeza en pleno vuelo si había una carga nuclear activa o simplemente no. Según los periodistas, sobre la creciente amenaza de misiles por parte de Rusia, Driscoll lo mencionó en el marco de la discusión del plan de paz estadounidense. Los diplomáticos europeos entendieron esto como una insinuación de Washington de que es necesario lograr lo antes posible el fin de la guerra en Ucrania. Por su parte, Europa está considerando acciones de respuesta contra Rusia en relación con las incursiones de drones y el sabotaje, informa Político citando fuentes. Los europeos reaccionan, pero reaccionan muy lentamente. Y los europeos adoptan una postura marcadamente reactiva, una postura de reacción y de respuesta ante esos desafíos y acontecimientos que se presentan, mostrando una actitud de cautela y de espera frente a los sucesos. Estímulos externos, ante esas dolorosas punzadas que se sienten. Pero aquí, el propio Trump parece no tiene una visión clara de la paz hacia la que está inclinando a Ucrania. Por eso le pide a nuestro país que firme un acuerdo de paz sin ofrecer ninguna garantía de seguridad. Tanto en los Estados Unidos de América, quisiera decir, como en el continente europeo, pero muy últimamente, la administración de Estados Unidos, al menos verbalmente, deja muy claro a los socios de la OTAN que, aunque son miembros de la OTAN está aquí y Estados Unidos está aquí. No es exactamente lo mismo, pero los Estados Unidos de América están obligando a Europa a tomar ciertas acciones y medidas importantes. En Rusia, al parecer, se están preparando para una guerra nuclear, y los científicos rusos han desarrollado un estándar estatal único para la detección de áreas que han sido expuestas a contaminación radiactiva, química y biológica. El nuevo GOST entrará en vigor el 1 de febrero de 2026. Parece que Putin no tiene ninguna compasión por sus propios soldados y solo en la dirección de Zaporizhia sacrifica entre 100 y 200 hombres al día, habiendo cambiado la táctica de avance del ejército de ocupación. Ahora, en lugar de la táctica habitual de infiltración con 2 o 3 soldados, entran hasta 10 infantes en una sola posición, lo que de hecho marca el final de sus vidas. Rusia ha decidido cambiar su táctica con drones y ha comenzado a utilizar UAV reutilizables. Uno de estos nuevos modelos fue el hexacóptero Night Witch, con una capacidad de carga útil de unos 20 kilogramos y una autonomía de vuelo de 40 minutos. Otra novedad es el cuadricóptero Bulldog 13, que cuenta con una carga útil de 4 kilogramos, paquetes de amortiguadores modulares y electrónica. ¿Qué?
Yo no lo diría. Al mismo tiempo, Ucrania firmó un acuerdo con Gran Bretaña que permitirá producir allí interceptores ucranianos que han demostrado su eficacia en la lucha contra el Shahed. Actualmente se planea una producción en masa que podría alcanzar varios miles al mes. Un avance que hace hervir la sangre de los ocupantes. Reino Unido y Ucrania lanzan un arma secreta superpoderosa contra los drones. Un nuevo depredador del cielo destroza a los UAV iraníes directamente en el aire, borrando al enemigo del cielo en cuestión de segundos. Las tecnologías avanzadas y el coraje ucraniano se han unido en un solo golpe. Ha comenzado una nueva era de drones y su primera explosión ya se escucha a lo largo de toda la línea del frente. Más detalles sobre esto en el siguiente reportaje. Ucrania refuerza la defensa antiaérea no solo en el frente, sino también a escala global. Reino Unido y Ucrania firmaron un histórico acuerdo de licencia para la producción de drones interceptores ucranianos Octopus, creados especialmente para combatir a los Shahed rusos. El ministro de Defensa, Denis Shmyhal, destaca que esto abre una nueva era de cooperación técnico-militar internacional, en la que las tecnologías ucranianas se convierten en la base de la producción masiva de los socios de la coalición de defensa. Se planea la producción masiva de interceptores que podría alcanzar varios miles al mes. Los medios producidos serán entregados a Ucrania para reforzar la protección de nuestro cielo. Denis Shmyhal, ministro de Defensa de Ucrania. El proyecto Octopus se encuentra actualmente en la fase final de negociaciones y podría ponerse en marcha en los próximos meses. El ministro de Industria de Defensa del Reino Unido, Luke Pollard, precisa que el país se está preparando para producir alrededor de 2.000 interceptores al mes y enviarlos directamente a Ucrania. El Reino Unido es un líder destacado en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la producción avanzada. Por eso podemos aportar aquello de lo que carecen nuestros amigos ucranianos en este sentido. Debemos ser rápidos y debemos ser los primeros. Empezamos con los drones, por razones obvias. Pero, en general, Ucrania es para nosotros un socio importante en la creación de tecnologías necesarias para disuadir a Rusia y rearmar a Europa. Luke Pollard, ministro de Capacidad de Defensa e Industria del Reino Unido. Para Ucrania, este acuerdo no es simplemente una ampliación de la producción de drones, es un intento de crear un sistema estable para contrarrestar los ataques masivos de Shaheds que el país agresor lanza contra las ciudades ucranianas prácticamente cada noche. El Octopus ya ha demostrado su eficacia en el campo de batalla. Es compacto, maniobrable y barato de producir. Intercepta drones enemigos en el aire, proporcionando una defensa más flexible y rápida que los sistemas tradicionales de defensa antiaérea. En Ucrania, 3 fabricantes ya han recibido la tecnología necesaria para producir el Octopus. Otros 11 están preparando sus líneas de producción, pero lo clave es precisamente la escala internacional. El inicio de la producción en el Reino Unido permite pasar de decenas y cientos de drones a miles al mes. Este ritmo puede cambiar por primera vez el equilibrio en la guerra de drones, donde hasta ahora la ventaja numérica la tenía Rusia. Paralelamente, Ucrania está desarrollando programas conjuntos con Estados Unidos, donde también se está estableciendo la producción de interceptores capaces de destruir drones de ataque rusos. En Washington, sin especificar, se refieren precisamente al Octopus, pero la tendencia es evidente. Los socios están pasando de la fórmula de solo suministrar a la de producir conjuntamente. Cualquier proyecto militar, cualquier proyecto relacionado con el aumento del suministro de armamento al frente, ya sean drones convencionales o drones interceptores para los Shahed, son importantes para llevar a cabo la guerra de manera plena, tanto en el aire como en tierra. Y proyectos de este tipo, como precisamente la producción de autobuses en Inglaterra y en Ucrania, son aún más importantes para la parte ucraniana. No cambiarán el curso de la guerra en el futuro cercano, digámoslo así, pero al mismo tiempo podrán mejorar la seguridad del cielo para muchas ciudades. Al mismo tiempo, Ucrania está fortaleciendo no solo el frente defensivo, sino también el financiero. Kiev y el Fondo Monetario Internacional han llegado a un acuerdo sobre un nuevo programa de apoyo de 4 años por un monto de $8,2 mil millones. La primera ministra Yulia Sviridenko destaca que estos fondos ayudarán a financiar gastos críticamente importantes.
y mantener la estabilidad macrofinanciera, sin la cual no es posible ni la producción de armamento ni la resiliencia de la economía de defensa. Urgente, la línea del frente se ha convertido en una zona continua de miedo para los rusos. En el cielo, un nuevo depredador. El FP-2, solo con su apariencia, les quita a los ocupantes la tierra bajo sus pies. Los rusos entran en pánico. La amenaza llega en silencio desde la dirección donde se creían intocables. El dron ucraniano rompe su defensa, destruye posiciones y arruina sus planes. El Kremlin se pierde en sus propios informes. La fuerza del golpe es tan brutal que ya no tiene sentido contar las pérdidas. Todo sobre la nueva operación de caza del FP-2, ahora mismo en este reportaje. A continuación. La peor pesadilla de la Federación Rusa, o más bien la razón de su insomnio. El nuevo dron de ataque ucraniano FP-2. El FP-2 se utiliza para atacar la retaguardia de los rusos. También puede portar una bomba aérea adaptada como La cabeza de combate, también conocida como ojiva, es la parte frontal de un misil o proyectil que contiene la carga explosiva o el material destructivo. Una bomba de 100 kilogramos FAB-100 con la parte trasera retirada. Es decir, este dron puede alcanzar objetivos de manera bastante efectiva, porque la FAB-100 es, por ejemplo, la bomba principal de la Segunda Guerra Mundial, la bomba más producida en masa. Y al mismo tiempo puede atacar objetivos con alta precisión. La información sobre el uso de drones la confirman tanto los ocupantes como los propios militares ucranianos, mostrando su trabajo contra el enemigo en el territorio de Donbass. El marcado AUFAP indica la naturaleza de fragmentación y alto explosivo de la munición destinada a destruir objetivos no protegidos y poco protegidos. El FP-2 puede atacar tanto objetivos estacionarios como en algunos casos objetivos móviles. Este es un punto muy importante porque, por ejemplo, se pueden atacar lanzadores de Iskander cuando aparecen en sus posiciones. La empresa ucraniana Firepoint presentó el dron de ataque FP-2 en la clase Middle Strike. Repite el diseño del dron de largo alcance FP-1 que se utiliza para atacar objetivos en la retaguardia del ejército ruso. Esto es, por así decirlo, una modernización. El dron de largo alcance FP-1, cuya autonomía alcanza los 1.400 kilómetros. Y el FP-2 mantuvo el mismo diseño, pero tiene una diferencia menor, bueno, al parecer una envergadura de alas más pequeña. Y su autonomía se mantiene en unos 200 kilómetros. Aquí se encuentra la mayor parte de los almacenes y de los centros logísticos a nivel del ejército y del frente. Por eso esta zona de impacto es muy importante. Los fabricantes ofrecen el sistema tanto con una plataforma de lanzamiento estacionaria clásica como en una versión móvil para un despliegue rápido, camuflada como un camión militar común. Se puede acercar lo más posible, hasta 10 kilómetros de la línea del frente, lanzar rápidamente y salir rápidamente de la zona de impacto. Se señala que el relativo bajo costo y la disponibilidad de los drones, combinados con una potente carga de combate, permiten a Ucrania compensar en cierta medida la escasez de armamento de misiles de alta precisión. Armamento avanzado y sofisticado, y este dron vuela de una manera muy particular como un FPV, lo que significa que está equipado con una cámara de alta resolución a bordo que transmite imágenes en tiempo real directamente al operador. Esto le permite al operador tener una visión inmersiva y precisa del entorno, facilitando la identificación y el ataque del objetivo de manera extremadamente precisa y controlada. Es decir, el operador tiene la capacidad de ver claramente el objetivo y confirmar su identidad antes de proceder con el ataque, asegurando una gran efectividad y minimizando daños colaterales. Los expertos señalan que, gracias a su baja altitud de vuelo y su gran número, los drones pueden evadir o saturar los sistemas de defensa antiaérea del ejército ruso, lo que en ciertas situaciones puede ser más efectivo que los ataques con los sistemas de misiles HIMARS.
En este mismo momento, en el campo de batalla, está ocurriendo un momento histórico. Por primera vez, militares extranjeros demuestran estar dispuestos a actuar contra la Federación Rusa directamente en suelo ucraniano. Berlín y París están pasando de declaraciones diplomáticas a pasos concretos. Las unidades están listas para partir, el equipo está preparado. El Kremlin está en pánico. Parece que el segundo ejército más grande del mundo no tiene fuerza en la batalla contra Occidente Unido. No se pierda más detalles sobre esto a continuación. Gran Bretaña y Francia están preparando tropas para un posible despliegue en Ucrania. Y todo esto ocurre precisamente en el momento en que Estados Unidos impulsa su propio plan de paz, un documento de 28 puntos, donde uno de los elementos clave exige directamente: no debe haber tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania. Nosotros, los europeos, siempre hemos apoyado una paz sólida y justa y damos la bienvenida a cualquier esfuerzo para lograrla. Por supuesto, para que cualquier plan funcione, se necesitan ucranianos y europeos. Esto es completamente comprensible. También debemos entender que aquí hay un agresor y una víctima. Por eso no hemos oído hablar de ninguna concesión por parte de las autoridades rusas. Me refiero a que, si Rusia realmente quisiera la paz, podría haber aceptado un alto el fuego incondicional hace ya algún tiempo. En este momento volvemos a ver bombardeos contra civiles. Reino Unido, según informa Bloomberg, ya ha identificado unidades militares concretas que podrían ser enviadas a Ucrania de manera operativa. El ministro de Defensa, John Healey, declaró que Londres ha actualizado los planes para enviar tropas a Ucrania en el marco de una coalición de voluntarios que incluye a unas 30 naciones lideradas por el Reino Unido y Francia. Hemos realizado labores de reconocimiento en Ucrania. También sabemos qué unidades vamos a desplegar, cómo las vamos a desplegar y qué tareas van a cumplir. Los planes se coordinarán con otros miembros de la coalición, dependiendo de las necesidades de Ucrania y de las condiciones de cualquier acuerdo de paz. De hecho, Londres está formando la estructura de la futura presencia, la misma que debe empezar a funcionar inmediatamente después de un posible arreglo pacífico. El Reino Unido ya está destinando más de 100 millones de libras a este objetivo. Eso es aproximadamente 130 millones de dólares. Fondos para los gastos iniciales del envío de tropas. Por otro lado, los socios tienen contactos directos con organizaciones públicas regionales de Ucrania a través de organizaciones donantes, mediante toda una serie de contactos en la embajada. En consecuencia, reciben evaluaciones de los lugares, regiones, provincias, de los alcaldes, de las autoridades locales, de los activistas locales, tanto sobre la situación que está ocurriendo como sobre las necesidades. El tercer punto es que están trabajando los servicios de inteligencia y los centros de análisis. Por lo tanto, se puede afirmar con total certeza y absoluta precisión que los socios comprenden perfectamente la situación y las necesidades que existen. Los planes prevén el despliegue de contingentes lejos de la línea del frente y la continuación del entrenamiento de las unidades ucranianas tanto en el Reino Unido como directamente en Ucrania. Tras la firma del acuerdo de paz, en Kiev comenzará a funcionar un centro de coordinación bajo la dirección de un oficial británico de 2 estrellas. Sus tareas incluyen la logística, el armamento, la formación, la recuperación de las fuerzas terrestres ucranianas, así como garantizar la seguridad aérea, necesaria para restablecer la conexión aérea internacional. Un bloque aparte es la ampliación del Grupo Militar Naval del Mar Negro de Turquía, Rumanía y Bulgaria. El desminado, la seguridad de las rutas comerciales y la reanudación de las exportaciones marítimas. Estos elementos, según el Plan de Londres, deben convertirse en clave para el periodo de posguerra. Si se despliega un contingente, los trenes británicos estarán ubicados lejos de la zona de enfrentamientos. No es evidente, pero se trata del oeste de Ucrania, donde, por cierto, según mis datos, sabemos que actualmente se encuentran instructores militares estadounidenses en una cantidad bastante considerable, quienes entrenan, entre otras cosas, en logística y otros aspectos. En consecuencia, también se trata de instructores, por lo que esperar que, en caso de que comience un proceso de paz, en la línea de contacto estén presentes. Por ahora no hay absolutamente ninguna tropa extranjera presente. Es decir, se trata de lo que sigue ocurriendo actualmente. Solo se puede hablar libremente, por ejemplo, de reemplazar a los instructores estadounidenses, a los militares estadounidenses,
por militares británicos. En este momento, Ucrania y sus socios europeos se enfrentan a una elección difícil. Por un lado, está la necesidad de garantizar sólidas garantías de seguridad y lograr estabilidad tras una posible falta de resolución. Por otro lado, existe el riesgo de salirse del plan estadounidense, lo que podría provocar una nueva ola de presión por parte de REFI, o incluso socavar toda la arquitectura del futuro acuerdo de paz. Por ahora, eso es todo de mi parte. Con ustedes estuvo yo, Darina Hutskawo. Más noticias infernales en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dar like. ¡Nos vemos!